Silencio. A ver, vamos directo al grano con una pregunta. Si ocurre un accidente fuera de casa, en el extranjero, ¿la compensación podría ser mayor que en Japón? La respuesta rápida es que sí, y a veces por muchísimo. Pero como casi todo en la vida, la cosa tiene su truco. Así que vamos a ver de qué se trata. Ok, entremos en materia. Para entender esta diferencia tan grande en los montos, hay que mirar el corazón del asunto, cómo se calcula el dinero. Y créanme, todo se resume en un solo concepto, uno que lo cambia absolutamente todo. Miren, en el sistema japonés la cosa es bastante directa. La compensación suele cubrir los ingresos que se dejaron de ganar y una cantidad por el mal rato, el llamado dinero de consolación. Pero en Occidente, ahí entra un tercer jugador a la cancha que es un verdadero game changer, los famosos daños punitivos. ¿Pero qué es eso de daños punitivos? Bueno, la idea aquí no es solo darle dinero a la víctima para compensar. No, el objetivo es castigar a quien causó el daño, sobre todo si su comportamiento fue muy grave, y más importante aún, mandar un mensaje clarísimo a toda la sociedad. Esto no se vuelve a hacer. Y es justo este concepto el que puede hacer que las cifras se disparen a la estratosfera. Para que esto no suene a pura teoría, hablemos de números reales. ¿Listos? 145 millones de dólares. Sí, lo oyeron bien. Esa fue una indemnización real por daños punitivos en un caso en Estados Unidos. Y ojo, aunque es verdad que estas cifras gigantescas a menudo se negocian y bajan, nos da una idea del potencial. Un potencial que en otros sistemas es simplemente inimaginable. Bien, entonces la pregunta es obvia. ¿Dónde en el mundo es más probable encontrar este tipo de compensaciones millonarias? Veamos cuáles son esas zonas, digamos, seguras. Aquí las tenemos. Estas son las que podríamos llamar zonas seguras. Lugares donde los sistemas, tanto legales como de seguros, están preparados para pagar compensaciones altas y, muy importante, de forma confiable. Estamos hablando de países como Estados Unidos, buena parte de Europa Occidental y también centros financieros asiáticos como Singapur, Hong Kong o las grandes urbes de China. Pero atención, no todo es por los daños punitivos. El verdadero motor detrás de estos pagos gigantes es algo mucho más terrenal, el seguro obligatorio. En todos estos lugares, la ley obliga a tener seguros con coberturas altísimas, a veces sin límite. Dicho en simple, hay de dónde sacar el dinero para pagar, y eso lo cambia todo. Claro, ese es el lado bueno de la moneda. Pero, ¿qué pasa en el otro extremo? En esos lugares donde cobrar una indemnización es más parecido a ganarse la lotería. Y aquí es donde entramos en las llamadas zonas de peligro. Hablamos de muchas naciones en África, ciertas partes del sudeste asiático como Filipinas o Indonesia y, claro, zonas de conflicto. En estos lugares el panorama es radicalmente opuesto, y la razón, la verdad, es bastante sencilla. Todo se reduce a esto, la abismal diferencia en la gente que contrata un seguro. Mientras en las grandes ciudades de China más del 90% lo tiene, en algunas regiones de África esa cifra apenas llega al 10%. La conclusión es, bueno, es lógica y es dura. Si no hay seguro, simplemente no hay dinero de dónde pagar. Y esta estadística nos lleva a la cruda realidad que se vive día a día en esos lugares. Una frase que se repite hasta el cansancio. No tengo dinero, no puedo pagar. Porque al final, da igual lo que diga un juez o una ley, si la persona responsable no tiene un seguro o patrimonio, no hay de dónde cobrar. Ok, hasta ahora hemos visto que hay lugares con un potencial de pago increíble. Pero esto nos trae a una pregunta clave para cualquiera que esté de viaje. ¿De verdad un turista puede acceder a todo esto? O sea, ¿es realista pensar que después de un accidente uno se va a quedar a vivir en un país que no es el suyo para meterse en un juicio larguísimo y pelear por una de esas sumas millonarias? La respuesta corta y directa es no. Es casi imposible. La imagen del turista que se queda a pelear y gana una fortuna es en la mayoría de los casos simplemente un mito. Y el porqué es muy simple. El tiempo. Un juicio en Estados Unidos o en Europa se puede llevar fácil 1 o 2 años. Y en algunas partes de África podríamos estar hablando de 5 años o incluso más. Seamos honestos. ¿Qué turista tiene el tiempo y los recursos para quedarse tanto tiempo en otro país solo para un juicio? Entonces, si quedarse a demandar no es una opción viable, ¿cuál es la solución real y práctica? ¿Dónde está esa red de seguridad que de verdad funciona para un viajero? Miren, el proceso real es mucho más sencillo y, afortunadamente, no requiere quedarse en el extranjero. El camino correcto es este. Primero, obtener todos los informes oficiales, el de la policía, los médicos, todo. Segundo, regresar a casa. Y tercero, y más importante,
presentar el reclamo con el seguro de viaje propio. A partir de ese momento, la aseguradora se encarga del resto. Y con esto llegamos al punto clave de todo. En un país seguro, es muy probable que el seguro de la otra persona pague. En un país peligroso, casi seguro que la otra persona no va a poder pagar. Pero fíjense en esto, que es lo más importante. Da igual dónde pase el accidente. En ambos escenarios, la única protección real, la única garantía de verdad, es el seguro de viaje que uno mismo contrató. Y esto nos deja con una última pregunta, que es quizás la más importante de todas. Si ya quedó claro que el seguro de viaje es la única red de seguridad real que tenemos, la pregunta que cada persona debería hacerse antes de subirse a un avión es, ¿la póliza que tengo, la cobertura, de verdad es suficiente para lo que pueda pasar?